día vamos a hablar de el crecimiento normal y patológico en los niños. La talla y el crecimiento es un proceso dinámico. Una talla dentro de los percentiles en un momento determinado no excluye patología. Se requiere periodo de vigilancia de hasta 6 a 12 meses para evaluar si ese niño tiene un crecimiento adecuado, ¿no? ¿Cómo definimos talla corta? La definimos por 3 criterios que no son inclusivos, sino cada uno es independiente. La velocidad de crecimiento cuando se evalúa por 2 a 3 años y está debajo de Doctor, una disculpe. desviación estándar. Doctor, ¿Sí? no está compartiendo su material. Dejó de compartir. A ver, vamos. Un momentito. Ya, perfecto. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy del crecimiento normal y patológico, especialmente de talla corta, que es un motivo importante de consulta y preocupación de los padres. El crecimiento es un proceso fisiológico natural y es un indicador de salud. Uno puede, mediante el crecimiento, detectar la salud de un niño y puede detectar también una enfermedad, hasta puede detectar abuso sexual de un niño, porque la talla se puede paralizar. La talla, cuando uno la mide en un solo momento, en una consulta, por ejemplo, puede estar normal y no necesariamente excluye patología. Se requieren periodos de vigilancia de hasta de 6 a 12 meses para determinar si ese niño está creciendo adecuadamente, ¿no? ¿Cómo definimos talla corta? Con 3 criterios. La velocidad de crecimiento que se hace en un periodo de hasta 2, 3 años, donde se puede determinar si es que hay una desviación menos una desviación o un percentil menor del 25 en ese periodo de tiempo, una talla debajo de 2 desviaciones estándar o un percentil menos del 3, o una talla normal, pero normal para las tablas, pero que no da con la talla genética de sus papás. O sea, sus papás son altos y no está cumpliendo con ese patrón genético. Ahí tenemos que hacer evaluación de ese niño, ¿no? ¿Cómo empieza la evaluación? Con una buena anamnesis. Primero, los antecedentes familiares. Si hay antecedentes familiares de talla baja en su familia, enfermedades endocrinológicas dentro de la familia, talla de los papás y edad de que empezó la pubertad en las familias, y la talla genética de los papás. ¿Cómo se saca la talla genética? Sumando la talla del papá y la mamá y dividiendo entre 2. Y si es varón, el niño que estamos evaluando le sumamos 6.5 y si es mujer le restamos 6.5. Esa es su talla genética más menos 5. Entonces, hay veces vemos papás bajos que vienen y dicen, doctor, mi hijo no crece, pero bueno, genéticamente ellos no le pueden dar más talla porque ellos son así. Y viceversa, a veces los papás son altos y el niño está dentro de las tablas, como ya mencioné, pero para la talla de los papás es demasiado bajo. Entonces, con la talla diana o talla genética que le decimos también, podemos sacar ese dato. Otro dato importante son los antecedentes personales. Un dato importante es la edad gestacional al nacimiento y otro dato importante es la talla y peso al nacer. Cuando ha habido retardo del crecimiento intrauterino, el niño generalmente recupera en los 2 primeros años su peso y talla al nacer.
la nutrición en la primera infancia, enfermedades. Si el niño ha tenido muchas patologías en la primera infancia, también retarda mucho su crecimiento. Cuidado afectivo, cuando hay abandono social, cuando el niño no ha tenido a sus papás cerca, influye mucho en su crecimiento. Se ha sido abusado también, sobre todo abandono social. Y anamnesis por aparatos. Hay que indagar un poco, ya pensando en algunas enfermedades sistémicas o en algunas enfermedades genéticas, sobre enuresis, poliuria, cefaleas persistentes, pensando en una patología hipofisiaria, sequedad, intolerancia al frío, pensando en hipófisis, enuresis, pensando en una diabetes insípida, poliuria, pensando en una diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? En el examen físico hay que buscar características dismórficas, por ejemplo, características de un síndrome Down, características de un Turner, acondroplasias. La talla en un niño se hace acostado hasta los 2 años y después de los 2 años ya se hace en forma vertical. Hay que evaluar los segmentos del niño, el segmento vértex coxis y el segmento del pubis al suelo. En el recién nacido hay una relación de 1 a 7, pero ese se va igualando hasta mayor de 7 años, ya es 1 a 1, el segmento inferior y el segmento superior. Pero este segmento en los varones comienza a predominar el segmento superior, mientras que en las mujeres predomina el segmento inferior cuando viene la pubertad. Este dato es importante porque si esa persona nunca se expuso a hormonas sexuales, o sea, nunca entró en pubertad, si es varón, va a seguir teniendo esta relación 1-1. Y vamos a darnos cuenta que la noxa que produjo su hipogonadismo, por ejemplo, empezó antes de la pubertad o después de la pubertad. Otro dato importante es las tablas de Turner de evaluación sexual. Importantísimo al evaluar la talla, porque esto nos va a indicar el pronóstico de su evaluación. Miren este que parece un rosario. Este que parece un rosario es una orquidómetro en que nos va a medir, vamos a poder facilitar la medición del volumen testicular. En un niño, el volumen testicular de 4 centímetros para arriba ya nos indica el despertar sexual. Y la valoración del crecimiento de los segmentos corporales, ¿no? El segmento de brazos o envergadura y la talla total. Cuando el segmento de brazos es mayor o más largo que la talla total, también nos indica patología, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter. Una herramienta que usamos son las curvas de crecimiento y desarrollo. Y una medida en estas tablas no es útil. Miren, aquí hay un seguimiento de este joven o de este niño y adolescente. Entonces, generalmente un niño agarra un percentil, en este caso cerca al percentil 50 o inmediatamente debajo del percentil 50, y siempre se mantiene en ese percentil. Y nosotros lo vamos haciendo el seguimiento ahí en ese percentil. El seguimiento mínimo para ver si están normales de 6 a 12 meses. Y cuando las cosas no encajan, el error más frecuente es el error de medición o de pasar a la gráfica. Hay otra curva parecida de velocidad de crecimiento. No en todas las etapas se crece igual. Los primeros 2 años son de una etapa de crecimiento acelerado. Luego viene una etapa de como estancamiento de más o menos 6 centímetros al año. Y luego hay un estirón que se crece en promedio 12 centímetros al año. En las niñas es antes ese estirón y en los niños un poco después, pero luego ya se frena ese crecimiento y se deja de crecer cuando se cierran las epífisis. Las pruebas de laboratorio se hacen después de la anamnesis del examen físico mencionado. Se hace una analítica general, un hemograma. Perdón.
un hemograma, una ferritina para ver si hay alguna enfermedad hematológica, un estado de malnutrición, malabsorción, una velocidad de sedimentación, una PCR para ver alguna enfermedad inflamatoria, una bioquímica sérica para ver alguna patología crónica, hepática o renal, calcio, fósforo para descartar raquitismo, un iograma, bicarbonato, análisis de orina para descartar acidosis tubular, diabetes insípida, alguna tubulopatía renal, anticuerpos para descartar enfermedad celíaca, TSH, T4 libre para descartar hipotiroidismo. ¿No? Una de las pruebas más importantes es la edad ósea. Es una prueba sumamente importante y sencilla que nos da mucha información, ¿no? Esta edad ósea consiste en una placa de la mano no usada por el paciente, en la mayoría de personas es la mano izquierda, donde vamos a evaluar los núcleos de osificación del paciente. Miren, aquí están los núcleos de osificación que van cambiando conforme va variando la edad. Se usa en la mano dominante, como ya mencioné, en personas de más de 2 años. En menos de 2 años es en el tobillo, se hace esta medición. Se usa un atlas y se ve la maduración. Bueno, y se va viendo y estudiando los núcleos de osificación. Y generalmente la edad ósea coincide con la edad cronológica. Si nos sale una edad ósea de 10, generalmente nos sale una edad cronológica de 10. Cuando hay un retraso o un adelanto de esa edad ósea, nos puede indicar una patología y nos orienta hacia qué tipo de patología puede estar pasando con esta persona. ¿No? Ya con todos estos datos, la mayoría de pacientes, el 80% de personas con talla corta, son variantes normales, o sea, llegan a tener un retardo constitucional del crecimiento. Otro grupo importante son una talla baja familiar. Otro grupo es un hipocrecimiento étnico o racial. Ustedes saben que el Perú es uno de los países con una de las tallas más bajas a nivel mundial, ¿no? Y el otro 20%, o sea, la minoría, ya es un tema patológico, ¿no? Dentro de la talla patológica, que es el 20%, hay una talla baja desproporcionada que puede ser debido a una displasia, raquitismo, radioterapia en la médula espinal, o proporcionada, que puede ser una talla baja prenatal, un síndrome dismórfico, un trastorno cromosómico, como por ejemplo un Turner, un Down, una proporcionada postnatal, una malnutrición, como ya mencioné, una enfermedad crónica como insuficiencia renal, un trastorno endocrino como un síndrome Cushing, un hipotiroidismo, carencias psicosociales. No, esa es la clasificación académica, pero ¿cómo hacemos nosotros en la evaluación clínica? Nosotros en la evaluación clínica tenemos que basarnos en el peso y la talla. Es el primer dato que tenemos. Percentil de peso menor que el percentil de talla, o sea, tiene más deficiencia de peso que de talla. Entonces, estamos ante un paciente que probablemente tiene una baja ingesta, una alta pérdida o una alta necesidad calórica. Aquí podemos pensar en una patología que tiene una inadecuada ingesta o una pérdida calórica grande, como por ejemplo una enfermedad malabsortiva o una diabetes, o un exceso de gasto calórico, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, un hipertiroidismo, un tumor, por ejemplo. Entonces, la causa de ese no crecimiento puede ser cualquiera de estas patologías. Pero si no se trata de este caso y el percentil de talla es menor que el percentil del peso, o sea, tiene más talla baja que peso bajo, entonces nos vamos a evaluar la velocidad de crecimiento y la edad ósea. Entonces tenemos 3 opciones: la velocidad de crecimiento normal y la edad ósea normal. Ahí tenemos que puede ser una talla baja familiar,
un síndrome genético como un Turner, o una enfermedad adquirida como una irradiación en la médula espinal. Cuando tenemos una velocidad de crecimiento normal, o sea, el niño va creciendo, 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 siempre está creciendo, pero su edad ósea es menor que su edad cronológica, tenemos un retardo constitucional o una enfermedad crónica, pero leve. Esa enfermedad crónica le permite seguir creciendo, pero lo mantiene bajo. Y cuando tenemos una velocidad de crecimiento subnormal, o sea, no está creciendo como debe, y una edad ósea retrasada, ya estamos ante una enfermedad endocrinológica, desorden endocrinológico, una marcada retraso de la pubertad o una enfermedad crónica severa, como una insuficiencia renal, por ejemplo. O una medicación con corticoides. Ustedes saben, los pacientes con asma a veces están medicados con corticoides a dosis altas y hacen un pushing medicamentoso, eso perjudica grandemente su talla. O en las enfermedades endocrinológicas podemos mencionar un hipotiroidismo, un pushing, un hipogonadismo, etc. En cuanto al retardo constitucional, podemos decir que es una patología, no es una patología, es una variante normal, como ya mencionamos, que se da más comúnmente en varones, es el motivo más frecuente de talla corta y de consulta. Hay un crecimiento normal, la mamá o el papá viene y te dice, doctor, él siempre ha sido el más bajito de su aula. Este niño ha sido el más bajito de su aula siempre, pero él está creciendo siempre. No es que se quedó en una sola área, siempre va creciendo, pero sigue siendo el más bajo. Casi todos tú le preguntas si el papá era así. Siempre era el más bajito el papá, pero luego que salió del colegio siguió creciendo por unos años y empató o creció más que otro de sus compañeros. La edad ósea, cuando ustedes le practican, tiene una edad ósea retrasada con respecto a la edad cronológica en 2 a 3 años. El límite que ustedes esperan para que crezcan estos niños es en mujeres hasta 16 y en hombres hasta 18. No es como escuchan ustedes que los hombres crecen hasta los 21. Los hombres crecen hasta los 15 normalmente, el 90%, el 99% crecen hasta los 15. Los que tienen este retardo constitucional, que ustedes le hacen una placa y ven que su edad ósea está retrasada 2, 3 años, pueden crecer hasta los 18 máximo. Y ustedes le hacen todo tipo de análisis y todo sale normal, o sea, no tienen ninguna patología orgánica. Pero sí puede tener una repercusión psicológica, porque toda la vida han sido el más bajo de su clase. Y ya todo el mundo los ha fastidiado, les ha hecho. Ellos nacen con peso y talla normal y a los 2 años o al año empiezan a aumentar su crecimiento. Algunos no llegan a la talla que deberían llegar genética, sino tienen un 10 a 20% menos de talla. Pero tampoco son tan bajos, ¿no? Ellos van así en la curva, van en la parte inferior, pero siempre van creciendo, 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 creciendo. Y todo el mundo deja de crecer y ellos siguen creciendo un tiempito más. Miren, acá está. Todo el mundo hace el pico de crecimiento antes, unos años antes, y ellos recién lo hacen después. Crecen después. Esta es la talla baja familiar. Esta es otra variante natural. Es un diagnóstico de exclusión, o sea, ustedes ya le hicieron todas las pruebas y salieron negativas. La garantía diagnóstica es la evolución. El peso y la talla es normal al nacimiento, la velocidad de crecimiento es normal, la pubertad no está retrasada, es normal, la edad ósea es concordante con la edad cronológica y la talla final es baja. O sea, ellos genéticamente tienen un gen de talla baja. Su familia hay personas de talla baja y ellos heredaron ese gen. Y hay ausencia de enfermedad, no se detecta ninguna enfermedad, ¿no?
Ellos van bajos, tienen una velocidad de crecimiento bajo, pero están fuera de la curva, miren. No era como en el otro caso de retardo constitucional que están pegados, ellos están fuera. Aquí hay un gen que les produce esto, pero tienen familiares así, bajos. Después ya vienen las variantes patológicas, como por ejemplo, talla patológica proporcionada, por ejemplo, pequeños para la edad gestacional. Como les decía, la mayoría de niños que nacen con pequeños para la edad gestacional recuperan, a los 2 años se recuperan, pero hay un 1 en 10, o sea, un 10% que persiste el retraso del crecimiento. Y estos niños, según la guía que ustedes lean, europea o americana, si no se recuperan entre los 2 y 4 años, ya necesitan hormona de crecimiento para que tengan una talla final de adulto adecuada, si no van a quedarse muy bajos. También hay otro grupo de niños que son dismórficos, pero estos ya son ciertas patologías, son proporcionados, sus segmentos son normales, pero tienen ciertas características faciales o ciertos retardos psicomotores. El caso típico es un síndrome Turner o un síndrome Down. Tienen en la fase alguna malformación o alguna característica. La talla es corta, tienen cierto retraso psicomotor. ¿No? Después vienen estos otro grupo de personas que tienen una talla patológica proporcionada, que ya son temas postnatales. Por ejemplo, aquellos niños que tienen problemas psicosociales, abandono, o un tema de origen nutricional, o una enfermedad crónica gastrointestinal, como un síndrome de Crohn, una celiaquia, enfermedades renales, insuficiencia renal, o una tubulopatía, que son de muy temprano, una nefropatía intersticial, una glomerulopatía, o cualquier enfermedad cardiopulmonar, hepática, sistémica. Todas estas condiciones producen unas citoquinas inflamatorias que bloquean la acción de la hormona del crecimiento en su receptor, y ustedes encuentran los niveles de hormona del crecimiento normal, pero la IGF está baja. O sea, su efector está bajo porque la hormona está normal, pero no interactúa con su receptor porque está bloqueada por estas citoquinas inflamatorias. Luego ya vienen estas tallas bajas desproporcionadas. Ustedes lo ven entrar al consultorio y hay una desproporción de los segmentos, ¿no? Tenemos unas displasias esqueléticas, las condroplasias, son tallas extremadamente bajas y tienen antecedentes familiares, normalmente varios antecedentes familiares. Se identifican casi desde el nacimiento o antes de que nazcan en la ecografía. El raquitismo es una talla desproporcionada que es post-nacimiento, es por una deficiencia muy marcada de vitamina D y produce una serie de alteraciones en los huesos. Acá tenemos la deficiencia de hormona del crecimiento. Cuando la velocidad de crecimiento es subnormal y la edad cronológica está retrasada, podemos hablar de una serie de patologías endocrinológicas. Una de las más conocidas es la falla de deficiencia de hormona de crecimiento, que es el 5% total de causas. Generalmente, cuando es congénito, se hace evidente recién a los 2 años de edad. Tiene talla baja, velocidad de crecimiento disminuida y edad ósea retrasada.
pero también puede que no sea congénito, puede que esta falla sea adquirida, un trauma en la hipófisis, en un parto traumático, un TEC, una irradiación en la zona de la hipófisis, infecciones en esa zona, anomalías en la línea media o otras deficiencias hormonales, y se caracteriza por hipoglicemia, micropene, aumento del panículo adiposo, frente amplia, hipoplasia tabique nasal. En la curva del crecimiento normal, si es adquirida, es que el niño iba creciendo adecuadamente, su velocidad iba normal en un percentil y de pronto comienza a salirse de ese percentil. Ya no está creciendo el niño. Bueno, acá le iniciaron hormona de crecimiento y comenzó a crecer nuevamente. Y se detecta mediante un pico de respuesta al hormona de crecimiento bajo. ¿No? Pero hay otras enfermedades endocrinas que producen también una velocidad de crecimiento baja y una edad ósea retrasada, como por ejemplo un Cushing, un hipogonadismo, un hipotiroidismo, etcétera. O también medicamentos, como ya mencioné, los glucocorticoides o cualquier enfermedad crónica severa, una insuficiencia renal, una enfermedad celíaca, etcétera. ¿Cómo detectamos en el laboratorio? ¿Cómo evaluamos una talla corta-baja? Con la IGF-1. La IGF-1, aquí tenemos los valores de referencia según la edad. Lo malo de esta IGF-1 es bastante estable, a diferencia de la hormona de crecimiento que es pulsátil. Lo malo es que su rango de referencia son bastante amplios, de 19 a 78, y a esta edad de 3 a 5 ya es de 14 a 154, miren, se superpone. Y de 6 a 8 ya es de 44 a 130, y de 9 a 11 es de 30 a 100. O sea, aquí hay una superposición y no nos da una precisión. Entonces, la hormona del crecimiento no se mide como una hormona, como un basal, como un dosaje de hormona de crecimiento, se mide mediante estimulación. Se emplean muchas veces algunas drogas, como por ejemplo levodopa, insulina intravenosa, pero la insulina ustedes saben que produce hipoglicemia, propanolol, glucagon, y a veces también le hacemos la prueba del ejercicio, le hacemos un ejercicio intenso y luego le hacemos la prueba de la hormona del crecimiento como un test de tolerancia, le hacemos cada media hora para determinar si es que eso estimula la secreción de hormona del crecimiento. Lo que más empleamos es clonidina, a 0.15 miligramos por metro cuadrado. O sea, si el paciente tiene menos de 30 kilos, le damos media tableta, y si tiene más de 30 kilos, le damos una tableta. A la media hora comenzamos a tomarle controles de hormona del crecimiento. Y se ve si hace el pico de hormona del crecimiento. El hormona del crecimiento, si bien es cierto, tiene efectos directos, tiene receptores en algunas células diana, la mayoría de sus efectos los hace a través de la IGF-1, que es un efector que es fabricado por el hígado, ¿no? Sus niveles aumentan con el sueño, el ejercicio, la pérdida de peso, la hipoglicemia, la desnutrición. Y bueno, cuando uno ya es adulto, va disminuyendo su producción, un 10 a 15% en cada década de la vida. La glicemia alta también suprime la producción de hormona del crecimiento. Tiene efectos en el crecimiento, no solo en el crecimiento, sino en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos. Tanto así que se habla de que es la hormona de la juventud. Muchas personas se automedican en los gimnasios, se automedican para tener mejor masa muscular, para tener menos grasa en ciertas zonas del cuerpo, etc. Pero esas son indicaciones fuera de etiqueta, no son indicaciones aprobadas por ningún ente. Bueno, la hormona del crecimiento, desde el año 85 ya se fabrica con técnicas de ADN recombinante, de la E. coli.
y está aprobada para uso en niños y algunos adultos con deficiencia de esta hormona. Dentro de las patologías, dentro de lo que se ha empleado para aquellos que tienen deficiencia de hormona de crecimiento, miren la rayita en celeste, es lo que más hace crecer a un niño. Aquí se han graficado varios otros tratamientos y este es hormona de crecimiento humana, que se le aplicó la máxima dosis posible y se logró el máximo crecimiento. Y en otros casos se usó la hormona, pero a subdosis o solamente hasta que llegó a la pubertad, solamente hasta que llegó a su crecimiento diana, etc. Mientras menos hormona de crecimiento le ponen, o si le daban, este es un análogo de de testosterona, no lograron crecer casi nada o poco con respecto a lo que es hormona de crecimiento. La conclusión de este cuadro es que mientras más dosis le den y más tiempo, más va a crecer la persona. Cuando tiene deficiencia de hormona de crecimiento o cuando está indicada. Pero hay un problema, que esta hormona es costosísima. Miren, si a una persona le dan crecimiento hasta que alcance su rango normal, o sea, mínimo usted al percentil 5, más o menos se va a gastar $133,000, calculando un promedio que se le puso de 4 años de hormona de crecimiento. Si se le da una hormona de crecimiento hasta que complete todo el crecimiento calculado, o sea, se le da 5 años, $176,000. Y si se le da hormona de crecimiento hasta que alcance su máximo crecimiento posible, se va a gastar $264,000, o sea, $250,000. Por eso el jugador de fútbol Messi tuvo que viajar de Argentina a España y tuvo que en Barcelona solventarle este tratamiento porque es bastante costoso, pero es bastante, como ya vimos, efectivo. Entonces, hay personas que vienen de la región de la sierra, de diferentes zonas que no tienen tanto dinero. Viene el doctor, el doctor me ha mandado para que me ponga el crecimiento, quiero crecer. Incluso personas que su edad, o sea, ya no les da para que puedan crecer y quieren, insisten que les pongan la hormona de crecimiento, que es bastante cara. Por eso hay que usarla racionalmente. Entonces, las indicaciones son deficiencia de hormona de crecimiento comprobada según la FDA, síndrome Turner, síndrome Prader-Willi, insuficiencia renal crónica, pequeño por la edad gestacional si no se recuperó, y esta indicación que es controversial, talla baja idiopática. En cambio, los europeos, deficiencia de hormona de crecimiento, síndrome Turner, síndrome Prader-Willi, insuficiencia renal crónica, pequeño por la edad gestacional sin recuperación, hasta los 4 años, deficiencia del gen SHOX. Ellos no ponen talla baja idiopática, porque hay una controversia tremenda. Los norteamericanos dicen que la talla baja es una desventaja independientemente de la causa, que en niños puede ser infantilización, bullying, los excluyen de actividades. En los adultos hay aislamiento social, dificultades para el matrimonio, percepción de menor competencia, imposibilidad de acceso a ciertas profesiones, y la eficacia y seguridad de la hormona de crecimiento está comprobada y por lo tanto ellos le indican más son las desventajas de ser bajo que de usar la hormona, y por eso le indican que la FDA la aprobó en 2003 para talla baja idiopática. En cambio, los europeos dicen que los pacientes con talla baja idiopática son sujetos sanos, que no hay evidencia de que sea una desventaja ser chato, ser bajo, y hay dudas en la seguridad a largo plazo del uso de esta hormona de crecimiento. Por eso hay un desbalance riesgo-beneficio y es una indicación cosmética injustificable para ellos. Por eso
La EMA, que es la entidad europea, en el año 2007 la rechazó. Bueno, también tiene sus efectos adversos: hipertensión endocranial, deslizamiento de la cabeza femoral, promoción de la escoliosis. Pero eso es bastante raro. 20 en 100.000 personas, 73 en 100.000 personas. Y la escoliosis 0.2% en talla baja idiopática. Y es un poco mayor en Turner en el síndrome de Prader-Willi. La dosis de esto es 0. Aquí está por kilo, 0.023 a 0.39 miligramos por kilo por día. Más o menos la misma dosis en las diferentes patologías que he mencionado, ¿no? Algunos ponen 6 veces al día, a la semana que diga, y descansan un día, y la mayoría ponemos todos los días. ¿Cómo medimos cómo va nuestro tratamiento? Mediante la velocidad de crecimiento. La variación de la desviación estándar de la talla nos permite ajustar la dosis, y también podemos medir el cumplimiento mediante la IGF-1. La IGF-1 nos está midiendo la eficacia, pero también la adherencia y la seguridad. Si se dispara mucho, estamos en una dosis muy alta. Si no sube es porque el paciente o no se la pone o le estamos dando una dosis muy baja de tratamiento. No hay evidencia que debamos medir IGF-3 ni de IGF-1 libre, ni nada de esas cosas. Solo IGF-1 suficiente. No se sugiere pruebas cardíacas, ni hacer densitometrías óseas, ni perfil lipídico, niños ni adolescentes tampoco, para medir por posibles efectos adversos. ¿Cuándo dejamos la hormona del crecimiento? Cuando se alcanzó la talla final, cuando la velocidad de crecimiento ya es inferior a 2 centímetros por año, cuando hay problemas con la adherencia, etc. Entonces, en conclusión, el crecimiento es un proceso continuo, es un indicador importante de salud. Por eso todos los niños deberían tener su curva de crecimiento durante toda su infancia y la adolescencia, porque vamos a detectar la deficiencia de talla a tiempo. A los 8 años, así como a Messi le detectaron a tiempo a los 8 años que era bajo, no a los 14 años querer hacer algo como ya se cerraron o ya están a punto de cerrarse las epífisis. Su evaluación requiere una buena anamnesis y un buen examen clínico. Hay muchas herramientas. Tenemos las tablas de crecimiento, la edad ósea. El 80% de las variantes de talla corta son normales, y tenemos un tratamiento muy bueno que es la hormona de crecimiento. Es la mejor opción para muchos casos, pero es una opción bastante onerosa, bastante cara. Pero, bueno, el CIS, por ejemplo, la cubre, pero refiriendo Lima al paciente. Salud también la cubre, y muchos seguros particulares, bueno, los seguros particulares no la cubren ninguno. Entonces, eso es todo lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario que ustedes quisieran hacer. Chicos, despierten. Todo claro. Todo claro, doctor. Está claro, doctor. Bueno, si está todo claro, muy bien. Entonces, ya saben, hay que tener claro estas cosas porque es una muy frecuente causa de consulta. Yo fui hace unos años a Estados Unidos, y en una tienda deportiva había las tallas de diferentes deportistas conocidos. Estaban basquetbolistas conocidos, y estaba Messi, que era el más bajo de todos. Entonces yo me acerqué a las tallas, eran las tallas reales. Entonces yo me acerqué, y Messi
bueno, le dicen la pulga, pero Messi mide 1,71. En promedio más que muchos peruanos. Y esto que le dicen la pulga, ¿por qué? Porque la talla de los argentinos es una talla europea. En Perú, el promedio de los varones, el promedio de los varones en Perú es 1,65, una de las tallas más bajas del mundo. Bueno, felizmente para Perú existe Bolivia. Todos ellos son últimos, felizmente, gracias a Dios. Ellos tienen la más talla del mundo. Y luego sigue Perú. Y los holandeses tienen la talla más alta del mundo. Su promedio es 1,85 más o menos. Ese es un dato anecdótico, ¿no? Hay un tema racial también en las tallas, no todos. Y hay un tema también socioeconómico, ¿no? Los japoneses tenían una talla muy baja antes de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando mejoraron sus condiciones socioeconómicas, su alimentación, porque ellos comían solamente arroz, casi no comían proteína, también su talla en promedio subió muchos centímetros. Bueno, si no hay ninguna otra duda ni comentario, ya, yo creo que ya concluimos. Gracias, doctor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Que tengan muy buenos Gracias, días. doctor. Hasta luego. Hasta luego con todos. Chao, chicos.